Amigos oyentes y televidentes, ¿qué tal? Tengan ustedes un saludo cordial de quienes hacemos el Observatorio de la Ley de Discapacidad. En esta programación, Amigos por la Discapacidad, que se transmite por Capital Televisión, y agradeciendo a los estudios del periódico La Última que nos permite grabar. Freddy, ¿qué tal? Muy buenas, Freddy. Hola, muy buenos días, una vez más con ustedes, muy placentero dirigirnos para seguir informando y transmitiendo todo lo que es en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Esta mañana tenemos al abogado Jonás Obregón, quien es el coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo acá en Manabí. Abogado, ¿qué tal? Vamos a saludar con el abogado Jonás Obregón, que es el coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo. Abogado, un saludo cordial y bienvenido a nuestra programación Amigos por la Discapacidad. Ernesto, Freddy, gracias por la invitación. A nombre de la doctora Gina Benavides Llerena, defensora nacional de la Defensoría del Pueblo, y a nombre de la coordinación zonal también 4, gracias por la invitación en estos tiempos de Navidad y cómo es el advenimiento. Bueno, el tema es discapacidad, hay que ser claro en este sentido. Nuestra programación es un programa exclusivamente de discapacidad que se transmite por Capital Televisión aquí en la provincia de Manabí. Abogado, hablemos del tema de discapacidad. ¿Cómo está la Defensoría del Pueblo en el trabajo que se hace con las personas con discapacidad? Bueno, usted sabe, Ernesto, que el tema de la discapacidad es un tema que ha venido tomando auge a medida de que pasa el tiempo. Usted sabe que si hablábamos de este tema hace unos 20 años atrás, era totalmente desconocido y las personas con discapacidad están básicamente invisibilizadas. Ha habido un trabajo arduo y tesonero y que ya consta en la Constitución de la República, expedida en 2008, pero adicionalmente también está la Ley Orgánica de Discapacidades, están ordenanzas que a usted le consta también que ahora último fue aprobada una por parte del GAT de Puerto Viejo, y ustedes que están como observatorio también muy vigilantes en este tema. Yo creo que estamos avanzando bastante y bien por las personas con discapacidad, porque a lo mejor a veces la ciudadanía no entiende la connotación de la discapacidad y creemos que los que estamos en una situación aparentemente buena no tenemos esas dificultades, pero en un rato menos pensado, un familiar, nosotros mismos estamos en eso y ahí sufrimos las barreras, en el caso, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, la consecución de leyes que nos vayan a servir para hacer un poco más llevadera la vida de las personas con discapacidad. Y eso es una lucha constante, igual que los derechos humanos, que jamás termina, mi estimado Ernesto. Abogado, hay una inquietud importante, ¿no? Todos sabemos que aquel que cumple la Defensoría del Pueblo dentro de lo que es la Ley Orgánica de Discapacidad en el artículo 100 que lo habla, e inclusive la ordenanza que tiene el GAC cantonal de Puerto Viejo también habla en un punto. Pero el problema radica principalmente en que si la Defensoría del Pueblo es una entidad o una institución que defiende a las personas con discapacidad, a todos los grupos de atención prioritaria, pero no está en capacidad de sancionar, porque ese es el gran problema que tenemos los ecuatorianos y quienes trabajan de una u otra manera con las personas con discapacidad. Hay leyes que multan, sancionan, pero ¿quién las hace? ¿Quién las cumple? Si no puede la Defensoría del Pueblo, ¿o qué se tiene que hacer para que la Defensoría del Pueblo tome este papel de abogado? Ernesto, la pregunta es buena, te comento. Con la nueva ley orgánica de la Defensoría del Pueblo que fue aprobada no hace mucho, estamos esperando el veto del presidente de la República y su publicación en el registro oficial. Van a darse algunas noticias nuevas noticias, pero no me quiero adelantar al tema porque en efecto parte del accionar de la Defensoría del Pueblo ha estado limitado porque no teníamos capacidad coercitiva. Ahora la ley orgánica nos está dando ciertas pautas y mayor campo de acción, pero no quiero adelantarme en el tema porque más bien sería bueno ir un poco con ustedes, los que están en el observatorio, yendo a socializar el tema y conversarlo para que ustedes tengan más noción de esta nueva ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Pero adicionalmente a eso, como es Ernesto, a pesar de no haber tenido presión o acción coercitiva la Defensoría del Pueblo, hay acciones que la Defensoría puede o podía en algún momento gestionar respecto con los jueces, y eso es importante saberlo también. Generalmente lo que se ha hecho de parte de la Defensoría del Pueblo son un acompañamiento en acciones de protección, ¿no? Sí. Muchos ciudadanos que se vulneran a veces los derechos
y ahí está llamado justamente la Defensoría del Pueblo. Pero ese poder coercitivo justamente se manifiesta, ¿no?, a través de los resultados en los últimos informes de los últimos años, que la ciudadanía ya se ha empoderado y presentan las denuncias. Antes ni siquiera se llegaba a presentar denuncias. Pero ¿cómo estaba eso? Un poco en análisis o en números, tal vez ustedes manejan, y es básicamente lo último de la gestión de este último tiempo, donde Jonás Obregón ha estado al frente de la misma. Gracias, Fred. Mire, realmente, a pesar de no haber tenido esa capacidad coercitiva, la Defensoría no ha estado inmóvil en el tema. Y a ustedes les consta que hemos estado siempre ahí y seguiremos junto a ustedes, y no solamente a ustedes, sino a todos los grupos que representen a personas con discapacidad. De hecho, nuestra oficina es su casa, usted lo sabe. Entonces, no vamos a estar inmóviles, nunca vamos a hacerlo. La Defensoría del Pueblo, a pesar de que en algún momento, porque ustedes conocen que las leyes son dinámicas, son permanentemente variables y deben ser progresivas para mejor, la Defensoría siempre estará atenta, a pesar de que en algún momento nuestro campo de acción no esté en el tema que nos vayan a hacer consultados o tomado para hacer una acción. Nosotros siempre vamos a ejercer la acción, ya sea de gestión, de acompañamiento o de acciones judiciales. Eso no lo tengan a duda, señores. Es así, justamente las personas que se ven un poco, si cabe el término, que están en diferentes dificultades económicas, no llegan a convenios de pago a cumplir con sus servicios públicos, servicios básicos como la luz, el agua. Justamente conversamos ante el micrófono que ellos se ven, dicen, la Defensoría del Pueblo no me ha ayudado, pero realmente el convenio es entre las partes, ¿no? Justamente hablamos de eso, de que uno también, como tiene obligaciones, también los derechos que cumplir, y justamente la Defensoría hará respetar cuando se vulneren derechos, no lo contrario, ¿no es cierto? Freddy, tú has tocado un tema muy importante. Punto 1. Cuando usted suscribe un convenio con una entidad, está comprometiéndose porque un convenio es una ley para las partes. Adicionalmente, es verdad que habemos personas que a veces suscribimos un documento y luego a futuro nuestra situación varía y ya se nos ve un poco limitado el cumplir ese convenio. Pero no nos olvidemos, por el otro lado, que las instituciones públicas que prestan servicio público, va la redundancia, necesitan que se paguen los servicios, porque en el caso, por ejemplo, de la que presta la energía eléctrica, ellos compran la energía y la negocian y la venden, ¿no? Entonces, es verdad que ellos necesitan cobrar, y a ratos, para solucionar el problema, se llega a la suscripción de un convenio que es un acuerdo entre las partes. A ratos llegan personas que han suscrito un convenio y por alguna razón no lo pudieron cumplir. Pero es necesario aclarar que ese convenio es ley para las partes. No obstante, nosotros siempre hacemos acompañamiento y llegamos nosotros a la empresa para tratar de ayudar al usuario que quiere de pronto hacer un refinanciamiento, alguna situación. Abogado, disculpe que le interrumpa. En este tema de la energía eléctrica y el agua potable, hay algo que dice la Ley Orgánica de Discapacidad de que debe haber un descuento para las personas con discapacidad. Pero hay denuncias, no sé si a ustedes, la Defensoría del Pueblo, le ha llegado. Hay denuncias en el sentido de que automáticamente se le descuentan, pero no conocen con exactitud si el descuento es el que tiene que ser. Yo conozco un caso muy específico en donde la persona con discapacidad dice ella, no utilizo casi luz y me sale igual que en cualquier domicilio. Tengo la nevera, no tengo nada lo que es eléctrico, no tengo ni ducha eléctrica y me sale igual el pago. Después de la pausa, ¿qué le parece, abogado? Correcto. Hablamos de este tema porque es muy importante y hay reclamo. Vamos a la pausa y volvemos aquí con más en su programación Amigos con la Discapacidad. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAD Provincial y GADs cantonales.
Sí, sí. Seguimos en la programación, amigos, con la discapacidad, un órgano oficial del Observatorio a la Ley de Discapacidad. Estamos en la pregunta, abogado, realmente preocupante, ¿no? ¿De qué sirve que diga la ley una cosa si a lo que tiene que aplicárselo no se lo emplea? ¿Ustedes han tenido denuncias en este sentido, abogado? Ernesto, gracias por la pregunta y yo voy a hacer aquí un mea culpa, en caso muy particular, mío, personal. Nosotros, o en el caso mío, yo generalmente no reviso las cuentas de los servicios públicos domiciliarios, cualquiera que estos sean. No es sino cuando viene una planilla muy elevada que me doy cuenta o quiero saber qué pasó, pero es necesario, hago una invocación, un exhorto a la ciudadanía que cada vez que cancela los servicios de cualquier servicio público, revisen la planilla. Y al respecto de lo que usted me pregunta, cuando yo hablo, cuando la ley dice de que hay una rebaja a las personas que tienen discapacidad, hay una rebaja a la planilla de cualquier servicio público, no es en el total de la planilla, porque la planilla viene arrastrando cuestiones de alumbrado público, viene arrastrando cuestiones del cuerpo de bomberos, viene arrastrando un montón de cosas que se le anexan a la planilla. Es en el consumo. Es en el consumo neto. Nada Entonces, más. me gustaría, Ernesto, y para hacerte un poco más útil a ti y al grupo que ustedes representan, que cada vez que haya este asunto, te comuniques con nosotros y nosotros analizaremos el asunto a ver si realmente están violentando el derecho a las personas con discapacidad. Y aquí lo que te voy a decir ahorita, a lo mejor me salgo un poco del contexto de la discapacidad. Pero, por ejemplo, mira, yo he tenido 3 intervenciones en medios respecto de los cobros indebidos de los bancos, respecto de las tarjetas, que ese es otro problema. Tú tienes una tarjeta de crédito, no revisas tu estado de cuenta y te vienen rubros de 0,90 centavos por algo, $1 por otra parte, y tú realmente no sabes a qué se debe eso. Pero tú creerías que a la fecha no hay 2 denuncias contra instituciones bancarias hasta ahorita. Oiga, es que hay un problema grandísimo. ¿No? Hay un problema grande antes de que te haga la pregunta, Freddy. Oiga, es preocupante. Ahorita los bancos, por ejemplo, usted tiene una cuenta de ahorro, ya no le exigen de que vaya con la cuenta a hacer depósito o retiro. Y usted nunca sabe lo que se mueve realmente. Sí me coge la idea. Ernesto, pero vuelvo a reiterar. Es una trampa. Sí, Ernesto, pero te reitero, también está en nuestra parte revisar los estados de cuenta. Porque te vuelvo a repetir, yo ya tengo casi un mes diciendo a los usuarios, vayan a la Defensoría, porque si me das la oportunidad. Sí, ¿no? sí, síguelo. Hay 3 vías para tratar este tema de los cobros indebidos. El uno es que vayan directamente a la Superintendencia de Bancos, que es la entidad que soluciona el problema. La segunda vía es 1-800 indebidos. Y la tercera es que vayan a la Defensoría del Pueblo para nosotros hacer de intermediarios, elevar un escrito a la Super de Bancos y remitírselo a ellos. Porque, reitero, la Defensoría no soluciona el problema, lo soluciona la Super de Bancos. Pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, 18 de diciembre de 2018, no hay una sola denuncia de cobros indebidos en nuestra institución. Entonces, ¿qué me da a entender? Que a pesar de que deben haber cobros indebidos, y usted y yo sabemos que deben haber cobros indebidos, la gente no ve sus estados de cuenta o porque es el monto tan mínimo, no les interesa. Y eso es preocupante porque de todas maneras la gente debe entender que deben de acudir a la Defensoría del Pueblo o a la Super de Banco o al 1-800 indebidos. Pero hasta ahora en nuestra institución no hay ningún caso de eso. Justamente es un llamado que siempre hacemos a la ciudadanía, en el caso del observatorio, a personas que por A o B son utilizadas, si cabe el término, por malos empresarios. En su mayoría hay buenos empresarios privados, pero para cumplir la obligación de la ley orgánica de discapacidad, donde hay una inserción laboral, pero falsa, donde le dicen, tráeme una persona que tenga una persona con discapacidad y le afilio al IES. No le están dando trabajo. Lo que están haciendo es cumplir una parte de la ley con ese tipo de engaño. Pero obviamente eso estaría enmarcado en cuanto a las relaciones laborales, donde la gente no llega a denunciar ni a la Defensoría del Pueblo, porque justamente no se tiene esa costumbre, ¿no?, de denunciar y hacer respetar los derechos. No sé si ustedes también en algún caso emblemático en estos últimos tiempos que se ha dado con personas de discapacidad, sea en el ámbito de los temas de vulneración de derechos laborales, que como repito también es casi nulo, al igual que comentábamos el tema de los bancos, en el tema laborales también, lo que tengo entendido es casi nulo la presencia de denunciantes, ¿no? Es casi nulo, pero Freddy, valga la oportunidad de tu pregunta. En efecto, el caso que tú narras
ese debe tratarlo el Ministerio de Relaciones Laborales porque se trata de lo que corresponde al porcentaje que la ley de discapacidad establece para que haya en la plantilla de personas que trabajan en una institución, por un lado. Por otro lado, el asunto laboral en la Defensoría del Pueblo este año, no sé si son 1 o 2 casos que tratamos de personas que fueron despedidas y tenían a su cuidado personas con discapacidad y tenían que mantenérselas en el puesto que tenían. En este sentido, la Defensoría del Pueblo accionó mecanismos constitucionales y a esas personas se les ejerció su derecho y hoy por hoy siguen en el trabajo porque tenían una relación de sustitutos. Ustedes conocen el tema de sustitutos de personas con discapacidad y siguen manteniendo su trabajo. Oiga, una vez que hicimos una inspección a una institución pública aquí en la provincia de Manaví, no voy a dar el nombre, alguien me decía, ¿por qué la Defensoría del Pueblo? Porque la Defensoría del Pueblo actúa con las personas con discapacidad según el artículo 100 de la Ley Orgánica de Discapacidad. No que lamentablemente, como usted nos dice, abogado, con esta nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo ojalá hayan algunos cambios, porque yo leí una vez la ley orgánica, la ley que tiene la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, oye, no tenía nada. Lamentablemente no tenía nada, no era nada esa ley. Ahora, ¿qué pasa con la inserción laboral? Lo que estaba tocando el tema del compañero Freddy Castro. Hay un tema esencial. Quien debe de hacer cumplir la ley es el Ministerio de Trabajo. Pero lamentablemente el Ministerio de Trabajo no cumple cualquier que tiene que cumplir. No lo cumple. Sé que sé claro. Usted se acordará, abogado, que una vez la Defensoría del Pueblo aplicó una acción de protección en Manta que ganó a una persona que había sido despedida en una institución pública y la Defensoría ganó. El juez dio el sí a los pedidos de la Defensoría del Pueblo. Pero eso tiene y debería de hacerlo es el Ministerio de Relaciones Laborales, que no lo hace, que no lo cumple. A usted yo pregunto y todos preguntamos, suponiendo, en el Ministerio de Educación hay una persona con discapacidad, hay alguna que yo conozco, pero usted conoce que el Ministerio de Relaciones Laborales vaya a inspeccionar cómo trabaja, qué hace, si le dan la facilidad de trabajo, si tiene accesibilidad para ir al baño. Eso el Ministerio de Trabajo no lo hace. Por eso sí sería bueno que la Defensoría del Pueblo actúe en este sentido. Visitar a las personas con discapacidad que trabajan en algunas instituciones. No sé, Freddy, si tú tengas alguna opinión en este sentido. El tema, bueno, es de logística, ¿no? Se ha dicho siempre que el Ministerio de Trabajo adolece de falta de personal, falta de inspectores. Lamentablemente tiene una sola persona, Así una pero, querida amiga. Pero cuando hay una decisión política, como el caso de Gina Benavides, ella tomó, por ejemplo, la iniciativa, y eso podríamos tocarlo en algo, donde se invitó a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil acá en Manaví, y se conformó el Consejo de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, porque acordemos que ya son más de 10 años de la actual Constitución, donde también la naturaleza tiene ese reconocimiento de derechos. Entonces, en esa forma integral y en esta parte de empoderamiento, respetables compañeros de varias organizaciones, incluso el observatorio tiene su representante, la compañera Malena Cardona, la secretaria ejecutiva. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo han ido sesionando? ¿Cómo van trabajando este Consejo de Defensores? Bueno, en efecto, la doctora Gina Benavides procedió a darle ejecútese para que se proceda a la conformación del Consejo de Defensoras y Defensores. Este es un organismo que no pertenece a la Defensoría del Pueblo, que no es asalariado, pero que es una herramienta eficaz porque las defensoras y los defensores se convierten en ayuda idónea para la Defensoría del Pueblo, porque en el sitio, en el territorio donde nosotros no estemos, ellos van a estar ahí y nos van a alertar lo que usted acaba de decir de Freddy. A lo mejor el Ministerio de Relaciones Laborales no tiene una persona, pero ahí está el Consejo de Defensores y Defensores para alertarnos sobre los casos. Ahora yo quiero hacer una digresión sobre lo que usted dijo no hace mucho, de que hay personas que dicen la Defensoría no hace nada. Si así fuera entonces, Freddy, y no lo ha dicho usted, a veces lo oye, ¿no? Hay personas que dicen eso y a lo mejor lo dicen porque no resultó una acción que hizo la Defensoría a favor de nosotros. Si así fuera, entonces no sirven ninguna de las otras entidades del Estado. Y no es verdad. A veces nosotros recurrimos a una institución y resulta que después del análisis, después de la sustanciación del caso, la Defensoría resuelve y no nos gustó
o un juzgado resolvió fallo. y no nos gustó, o una institución falló y no nos gustó, y eso nos hace decir cosas que no corresponden. Pero en realidad, las instituciones públicas, en el caso de la Defensoría del Pueblo, respecto a la ley que ya dejó de ser y que hay ahorita una nueva, estamos avanzando, hemos ido de menos a más, y hoy por hoy la Defensoría del Pueblo está muy bien posicionada. Hace unos meses atrás estuvo la abogada María José Fernández, fue una coordinadora zonal para Manaví y Santo Domingo espectacular. Así debería ser en todas las entidades, tener una persona como ella, y yo creo que al haberla dejado en muy buena posición a la Defensoría del Pueblo, y a ustedes les consta que así fue, la Defensoría cada día va ganando más prestancia, más importancia en la resolución de sus cosas, y por ende al amparo y la defensa de los derechos de las personas que tienen necesidad de hacerlo. Abogado, le estamos agradeciendo, lamentablemente el tiempo se nos hizo corto. Le queremos agradecer en nombre del observatorio a esta programación Amigos con la Discapacidad. ¿Algo más en la parte final, abogado? Ernesto y Freddy, comprometido con ustedes, no para esta ocasión, sino para siempre, en la instancia que yo me encuentre. Si Dios mediante seguiré, estoy a las órdenes para no esta, sino muchas entrevistas que ustedes quisieran hacer. Gracias a nombre de la doctora Gina. Feliz Navidad a las personas que nos están viendo, y esperemos que el nuevo año nos depare lo mejor de lo mejor. Bueno, muchas gracias. El abogado Jonás Obregón, coordinador de la Defensoría del Pueblo. Será hasta la próxima semana de mi parte. Freddy. Mucho éxito igual al abogado Jonás Obregón, a todos quienes hacen la Defensoría del Pueblo acá en Manaví. Y a la vez también agradeciendo la gentileza del doctor Lenin Andrade Quiñones, al amigo Juan Carlos Andrade García, el directo amigo también periódico La Última, José Lo Chávez. Hasta la próxima, muy amables.